¿Estamos todos acá? Bueno, vamos a arrancar con esta charla que funciona como un poco de cierre de lo que fue el laburo que se hizo, que se autoconstituyó prácticamente con el esfuerzo de Elisa, Sabrina y Laura Alonso también, de este foro contra el antisemitismo argentino. Que la idea es, esto empezó simbólicamente el 7 de octubre, más allá que empezó después, la idea es poder repasar un poco qué es lo que pasó desde el 7 de octubre para acá, tanto con lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, como en lo que tiene que ver con las repercusiones hacia los judíos en función de lo que pasó a partir de ese día. Y cómo emergió un fenómeno que no vimos, algunos, otros sí, pero que no veíamos que estaba ahí dando vueltas, que tenía que ver con cierto antisemitismo solapado, ciertas cuestiones cierto avance del mundo árabe en determinados lugares, instituciones, etc. Muchos, y esto lo digo en primera persona, durante mucho tiempo nos reímos de los que veían antisemitas por todos lados, y parecía como que era algo que había quedado atrás. Lo digo en primera persona, entiendo que muchos de los que están acá lo veían diferente, también algunos de los que van a hablar hoy. Bueno, y a partir de esto se nos abrió una ventana y un fenómeno nuevo que no estaba en nuestro radar y que tuvimos muchos de los que estamos acá somos referentes en algunas áreas, en algunos nichos. Tuvimos que vernos obligados a reestudiar cosas que quizás habíamos estudiado en algún momento y que dejamos atrás, o que nunca habíamos estudiado, o empezar a ver amenazas que hasta ese momento no percibíamos como tal. Bueno, esto es lo que nos pasó a nosotros, a los judíos, a los no judíos, y un poco eso es la emergencia de este foro. Tengo acá 3 expositores que nos van a ir guiando en este ratito que vamos a tener nos van a tratar de iluminar sobre distintos aspectos que tienen que ver con este resurgir del antisemitismo. ¿Qué pasa con el antisionismo? ¿El antisionismo es antisemitismo o no es antisemitismo? Una charla que tuvimos muchas veces acá con Pablo y con otros del foro. ¿Y cómo resurge? ¿De qué manera resurge este antisemitismo después del 7 de octubre? Bueno, hice un orden medio aleatorio para las exposiciones. Estamos con Cecilia Denot, @gordamail, Julián Schwindelman, Diana Sperling, después lo voy a presentar a cada uno cuando le toque hablar. 3 referentes en lo que tiene que ver con el estudio del sionismo, del antisemitismo o del pensar al pueblo judío como filosofía, como esencia, como pueblo en general. Bueno, vamos a arrancar con Ceci. Ceci Denot es politóloga, magíster en Relaciones Internacionales, es titular de la Cátedra Política y Conflicto de Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es colaboradora del Observatorio del Antisemitismo de la Facultad de Derecho de la UBA y autora del libro que se publicó este año, El Canario en la Mira, mitos modernos y no tanto sobre Israel y el judaísmo. Y los judíos. Y los judíos. Es una abreviación. Bueno, la idea con Ceci es que nos pueda contar un poco cómo fue este resurgimiento, que insisto, muchos no vimos, del antisemitismo en el mundo a partir del 7 de octubre. La idea es que cada uno va a hablar 15 minutos y después abrimos algunas preguntas. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, yo básicamente iba a hablar un poco del antisemitismo, de todo lo que estamos viendo a partir del 7 de octubre. No hace falta hablar de lo que pasó el 7 de octubre, porque todos lo sabemos, pero sí me parece importante hablar de lo que pasó en el mundo a partir del 7 de octubre y de toda la gran oleada del antisemitismo, el incremento del antisemitismo en todo el mundo, y lo que todos, creo que de alguna manera nos preguntamos cómo puede ser que tanta gente de alguna forma justifique, le baje el precio e incluso celebre las acciones brutales y criminales del grupo terrorista Hamas de ese sábado 7 de octubre. Entonces, básicamente creo que el tema que nos compete es el antisemitismo y creo que tenemos que entender que hace ya mucho tiempo que el antisemitismo que más crece, que más se reproduce,
no es ya el antisemitismo que viene vestido con el uniforme de las SS, que niega la Shoah o que dice que los judíos controlan los medios de comunicación y las finanzas internacionales. Ese antisemitismo está claro que existe y es un peligro. Recordamos la masacre en la sinagoga de Pittsburgh, un supremacista blanco que tenía esas ideas, pero no es el antisemitismo que más se reproduce en la actualidad, porque es un antisemitismo que es de alguna forma transparente y honesto, si se quiere, proclama abiertamente su odio contra los judíos, no se disfraza detrás de otra cosa, por lo cual es un antisemitismo que es más difícil que se pueda reproducir, porque cualquiera que lo abrace sabe, no puede aludir que está en realidad pensando que abrazó eso porque lo confundió con otra cosa. Pero la manera en la que se reproduce mayormente el antisemitismo hoy, que es el antisionismo, que el moderador se preguntaba, ¿es antisemitismo? Sí, claro que lo es. El antisionismo es la manera en la que hoy se reproduce mayormente el antisemitismo, y es una forma de antisemitismo que es mucho menos transparente y mucho menos honesta porque viene disfrazada de otra cosa. Es una forma de antisemitismo que en lugar de proclamar su prejuicio abiertamente, se disfraza de una causa justa, de una causa loable, de una causa virtuosa, viene disfrazado de justicia social, de lucha contra la opresión, de lucha contra el colonialismo, y por tanto no tiene techo de crecimiento porque hay un montón de gente que lo abraza genuinamente pensando que está defendiendo una causa justa, una causa por los derechos humanos, y cuando en la práctica está reproduciendo una narrativa de odio que lo que termina haciendo es deshumanizando a los israelíes y a los judíos todos y justificando la violencia contra ellos. Entonces, ¿de qué se trata el antisionismo? El antisionismo gira alrededor de construir una narrativa absolutamente simplista y reduccionista sobre el conflicto árabe-israelí, casi absurda, infantil. O sea, prácticamente lo que dice es que antes de 1948 cristianos, judíos y musulmanes vivían felices y se abrazaban en el Medio Oriente y eran todos amigos, hasta que en 1948 llegó el sionismo y trajo toda la muerte y la destrucción, y entonces la conclusión lógica que se desprende es que por tanto eliminando ese problema todos volverán a ser felices para siempre. Entonces básicamente la narrativa gira a partir de decir que Israel es un Estado ilegítimo, es un Estado colonialista, es una creación artificial de las potencias occidentales, un brazo del imperialismo norteamericano, y por tanto también sus habitantes son invasores, son europeos, son blancos, no tienen nada que hacer ahí, y al mismo tiempo presenta este Estado como un Estado que hace 75 años que está desplazando a otro pueblo, oprimiéndolo, robándole su territorio, robándole sus recursos, incluso llevando adelante un genocidio o un régimen de separación racial con ese pueblo al que se presenta como originario de ese territorio. Entonces esta narrativa que se presenta de esta manera, que es absolutamente falsa, lo que hace es, por un lado, deshumanizar a los israelíes, porque si los israelíes son estas personas que hace 75 años ocupan, que son invasores, que no tienen nada que hacer ahí, por tanto, de alguna manera, se convierten en blancos legítimos de la violencia, porque ese otro pueblo al que están oprimiendo hace 75 años, de alguna forma tiene derecho, o se puede entender que esté enojado y por tanto reaccione de la manera en la que reacciona. Entonces, esta es una narrativa que presenta, por un lado, a los israelíes como blancos legítimos de la violencia, y por otro lado, una narrativa que infantiliza por completo a los palestinos, porque los presenta como estos sujetos que hace 75 años son meramente víctimas y que por tanto son simplemente seres reactivos, que reaccionan contra la maldad ajena y que todo lo que hacen es de alguna forma está justificado porque es en el marco de la liberación nacional y en la lucha contra la opresión. Entonces, en este punto de vista, lo que pasó el 7 de octubre de alguna manera está justificado en el marco de esta narrativa del conflicto árabe-israelí. Y esto lo podemos ver en las manifestaciones que ha habido de antisemitismo a partir del 7 de octubre. Veíamos jóvenes marchando con pancartas con los terroristas del Hamas en parapentes, los parapentes que habían utilizado para cruzar por aire la valla fronteriza y los presentaban como héroes de la liberación nacional. Veíamos gente rompiendo los carteles de los secuestrados, estamos hablando de niños, de mujeres, de civiles, de ancianos, rompían esos carteles o reemplazaban la leyenda secuestrado por ocupador, a pesar de que las personas que sufrieron el atentado del 7 de octubre vivían en el sur de Israel, es decir, en territorio internacionalmente reconocido como israelí y no en territorio de disputa. Pero sin embargo, para esta narrativa, todos los israelíes se están ocupando, porque todo el territorio israelí es territorio ocupado para ellos, consideran que eso es todo territorio palestino, tanto Tel Aviv como Eilat, como Haifa. Entonces cualquier israelí viviendo en Israel es un ocupador y por tanto se merece de alguna manera la violencia. He tenido que ver gente que justificaba la masacre en el festival Nova, cerca de la frontera, donde más de 360 jóvenes fueron masacrados,
diciendo que eran jóvenes que estaban bailando al lado de un campo de concentración. He tenido que leer gente que se autoproclama feminista, justificando las violaciones que han cometido los terroristas del Hamas contra mujeres israelíes, porque, citando a una de ellas, no todas las violaciones en contexto de guerra son iguales, porque no es lo mismo un soldado norteamericano violando a una mujer afgana, por ejemplo, que un terrorista del Hamas violando a una mujer israelí, porque hay que tener en cuenta los 75 años de opresión a los que han sido sometidos esos terroristas del Hamas. Y por tanto, de alguna manera, es entendible que lleven adelante este tipo de acciones. Y eso, hay muchísimos más ejemplos que podemos ver de una justificación, de considerar que de alguna manera se puede entender. Incluso he tenido que leer gente que decía que los terroristas del Hamas eran todos huérfanos, porque Israel había matado a todos sus padres en guerras anteriores, entonces de alguna manera estaban enojados. Entonces todo esto se enmarca en esta narrativa, en esta manera de pensar el conflicto, donde hay dos actores perfectamente identificables, donde unos son los buenos, otros son los malos, unos son los oprimidos y otros son los opresores, y todo lo que hagan los opresores va a ser una muestra más de esa maldad, porque son esencialmente malos, los israelíes son presentados como esencialmente malos, y que todas sus acciones son una manifestación de ese ser maligno. Y por otro lado, los oprimidos, aquellos que son víctimas y por tanto su condición de víctimas les permite hacer cualquier cosa porque todo está justificado, porque todo es en el marco de la lucha contra esa opresión. Entonces, esta narrativa no solamente deshumaniza a los israelíes y hace que un montón de gente termine justificando la violencia contra ellos porque los ven como invasores, colonialistas, etc., sino que también termina demonizando y deshumanizando a los judíos todos. Primero porque se los piensa como cómplices de esa opresión en el Medio Oriente, porque la inmensa mayoría, por más que algunos grupitos quieran hacer otra cosa, la inmensa mayoría de los judíos son sionistas, entonces se los considera como cómplices de esa opresión de alguna manera, pero al mismo tiempo, porque cada vez más, lamentablemente, y esto también tiene que ver con los marcos teóricos que se aprenden en las universidades occidentales, cada vez más los judíos son vistos no como una minoría oprimida, sino como una categoría de opresión, como un grupo privilegiado, como blancos, como personas con una situación económica privilegiada. En los Estados Unidos, por ejemplo, está en boga una manera de pensar al país como una entidad supremacista blanca. Entonces, en ese marco, lo que se presenta es un país donde están los grupos privilegiados y los grupos que no lo son, y los que no lo son porque ese sistema está configurado de manera tal para que unos opriman a otros, y por tanto si a uno le va mal es porque el sistema así lo quiere. Entonces esa manera de pensar no tiene sentido si hay alguna minoría que le vaya bien, porque si yo digo que Estados Unidos es un país supremacista blanco y que oprime a las minorías, y hay minorías que son exitosas, entonces esa teoría queda refutada. Entonces, por tanto, aquellas minorías que sí les va bien son presentadas no como minorías, sino como partícipes necesarias o como cómplices de ese sistema supremacista racial, y en esa categoría entran los judíos. Entonces los judíos son cada vez más pensados como privilegiados, como cómplices de una opresión, o como ellos mismos opresores de las minorías raciales en los Estados Unidos y en Occidente. Entonces esta forma de pensar a los judíos no solamente rompe, resquebraja todos los anticuerpos que se habían construido contra el antisemitismo después de la Shoah, sino que desensibiliza a la sociedad respecto del odio contra los judíos. Porque si los judíos son presentados como opresores, como colonialistas, como cómplices de la opresión racial, empieza a parecer como entendible que esas minorías a las que supuestamente están oprimiendo respondan y los ataquen o les tengan rencor. Entonces el antisemitismo empieza a parecer como algo entendible, como algo justificable, como una lucha contra la opresión y contra la discriminación. Entonces, lamentablemente, el discurso antisionista que crece y no tiene techo de crecimiento justamente porque viene disfrazado de otra cosa, en la práctica termina demonizando a los israelíes, justificando la violencia contra ellos, pidiendo la eliminación del Estado de Israel, que en la práctica significa una limpieza étnica o un genocidio de judíos. Lo vimos el 7 de octubre, lo que pasaría si realmente hubiera, como piden, un Estado único donde convivieran todos, algunos teóricos desde Massachusetts dicen que eso sería una utopía igualitaria, pero lo que sería un 7 de octubre a gran escala. Entonces, esta narrativa lleva a demonizar, a pedir la destrucción de Israel, pero además de alguna forma valida la violencia contra los judíos de todo el mundo. Y eso es lo que hemos estado viendo a partir del 7 de octubre, lo que está en crecimiento en las universidades, en las instituciones internacionales, en todos los países occidentales. Así que, bueno, nada, o sea, como último, decir que
en resumen de esto, antisionismo es esto, antisionismo no es criticar a Israel. Criticar a Israel lo criticamos todos y lo critican los propios israelíes que antes del 7 de octubre estaban todos los sábados en la calle protestando contra su gobierno. Los israelíes protestan contra las políticas de Israel constantemente. Criticar a Israel es legítimo, como todos criticamos las políticas de nuestros países y las de otros también. Pero el antisionismo no es criticar a Israel, el antisionismo es pensar que Israel es un Estado ilegítimo que debe desaparecer y es llamar y pedir activamente su destrucción, lo que implicaría también la expulsión o el asesinato de todos sus ciudadanos. El antisionismo es negar la conexión de los judíos con esa tierra, presentarlos como invasores, negar su derecho a la autodeterminación, presentarlos como blancos opresores en el Medio Oriente. Es una ideología que justifica la violencia contra los judíos. Y por tanto, creo que cuando uno entiende esto y entiende que no es criticar a Israel, sino llamar a su destrucción y presentarlo y negar la historia de los judíos, creo que ahí queda claro por qué esto es una forma de antisemitismo y por qué es la manera en la que mayormente se reproduce en la actualidad. Muy bien. Gracias, Muy sorprendido con el tiempo, ¿no? Muy prolija con el tiempo. ¿Cuánto fue? 13 minutos. Perfecto. Bueno, pasamos al siguiente orador, después abrimos preguntas, yo también tengo alguna. Bueno, Julián Schwindelman, escritor, analista internacional, especialista en Medio Oriente, es profesor titular de Política Mundial en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, profesor invitado de la Universidad Hebraica de México, editor de la revista Coloquio del Congreso Judío Latinoamericano, autor del blog The Times of Israel, publica en medios como Infobae, Perfil, fue docente del Seminario Rabínico, es licenciado en Administración de la Facultad de Economía de la UBA y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, además de autor de 4 libros sobre la temática que estamos hoy acá presentando. Habíamos punteado algunas cuestiones que tenían que ver con uno de los puntos que habías planteado era Israel como estado de refugio y la importancia geopolítica de esta guerra que se inició después del 7 de octubre, cuál es el significado político e histórico del 7 de octubre y cómo eso empieza a desencadenar otros hechos que hoy estamos viviendo. Y te voy a preguntar otra vez la línea divisoria desde tu mirada entre el antisemitismo y el antisionismo. Perfecto. Bueno, gracias Pablo, un gusto, buenas tardes, saludo a todos. Un gusto estar con Cecilia y con Diana en el panel, gracias a FACA por esta invitación y por la oportunidad de ser parte, que realmente es un privilegio estar en un grupo tan diverso y a la vez enfocado en una tarea muy importante y muy urgente. Así que celebro este espacio y a este grupo. Bueno, tomando un poco lo que habíamos charlado con Pablo y con Sabrina a propósito de mi parte, yo quiero hablar un poco de lo que sería el significado simbólico del 7 de octubre. No soy psicólogo, así que si hay alguna, no me evalúe, sino entender un minuto antes de entrar en el análisis político y geopolítico del hecho, entender qué trauma ocasionó esto para la sociedad israelí y qué verdaderamente significa este acontecimiento, ¿no? Tomando como punto de partida la idea sionista, tal como se gestó en la segunda mitad del siglo XIX, un poco la idea de Herzl, Nordau y toda una camada de grandes pensadores de la época, ellos comprendieron que la única solución que había para el pueblo judío que estaba expuesto a persecuciones antisemitas muy violentas en aquella época, sobre todo en la Europa oriental, y a discriminaciones en la Europa central y occidental, era normalizar el vínculo de los judíos con los no judíos. Y esa normalización, en un contexto de crecientes nacionalismos, significaba tener un Estado propio. Así como los polacos tenían, y los rusos tenían, y los franceses tenían, y los argentinos tenían, los judíos, solo teniendo un Estado nacional, iban a normalizar sus lazos con su entorno gentil que mayormente lo maltrataba. Y esto estuvo hermanado de otra gran idea, que era la idea del Estado refugio, un lugar donde los judíos iban a estar a salvaguarda
de estas persecuciones y de las matanzas y las discriminaciones. Por supuesto que hubo toda una variedad muy rica de interpretaciones, de miradas, de aproximaciones a la idea sionista, pero esencialmente en su tronco fundacional y fundamental estaba esta idea de que haya un espacio de resguardo para un pueblo perseguido. Bueno, en 1948 se realiza esta idea y el Estado de Israel genera su ejército propio, y a partir de ahí queda naturalmente, de alguna manera, regularizado ese vínculo anormal según la mirada de los principales sionistas de la época. Pero el 7 de octubre esto fue puesto en duda, porque como dijo Yossi Klein Halevi, un gran pensador israelí, el lugar más inseguro para cualquier judío del mundo el 7 de octubre fue Israel. Ese fue el lugar más peligroso para estar para un judío, lo cual de alguna manera desafía de manera muy esencial toda la idea del sionismo político, de que este era el lugar donde ibas a estar más seguro que en cualquier otro lado. Obvio que hubo guerras que tuvo Israel, desde ya la del 48, la del 67, que fue existencial también, la del 73 y otras tantas que obviamente creaban tensión con la idea sionista de la seguridad judía en la tierra de Israel. Pero creo yo que este 7 de octubre verdaderamente traumatizó a la sociedad de una manera que la vuelve a ubicar en 1947, diría. Psicológicamente, donde todavía se está peleando por la supervivencia y por el lugar propio. Creo yo que el trauma que esto ocasionó para la sociedad toda, y muchos de nosotros desde la diáspora, creo que todos en esta sala hemos tenido dificultades para dormir en las primeras semanas del conflicto, perturbados por las imágenes, choqueados por el hecho per se, angustiados por el futuro. Y me da la impresión de que emerge un nuevo Israel a partir de ahora. No es el mismo Israel de siempre. No es un trauma más, no es un golpe más. Creo que la idea de que yihadistas crucen la frontera, violen el territorio soberano de Israel, masacren a 1.200 personas, secuestren a casi 250.000, decapiten, violen, incendien en vida, en lo que se supone que es el refugio de los judíos del mundo, no puede pasar de manera desapercibida en términos emocionales y en términos de un trauma colectivo. Ahora, una manera de restituir o de reparar ese trauma gradualmente y paulatinamente y parcialmente, me temo, es de alguna manera restituir la idea del sionismo, la idea de que Israel es un lugar vivible para los judíos, de que te podés ir a dormir de noche a un kibutz sin el temor a que te despiertes con un yihadista en la puerta de tu habitación. Y para esto es imperativo que Israel gane esta guerra. Y no que gane 3-0. Tiene que ganar 10-0. Tiene que triunfar de una manera realmente demoledora. Porque lo que está en juego acá es la reconstitución, no solo de la disuasión en relación a enemigos externos, de lo que ahora voy a hablar, sino fundamentalmente en la confianza de que Israel es un Estado viable para los propios judíos. Hoy en día en Israel hay 250.000 de desplazados internos. Todos los poblados del norte y todos los poblados del sur son inhabitables. Esto desde el 7 de octubre. Entonces la idea de un Estado judío concentrado en Tel Aviv y Haifa y Jerusalén no funciona. De manera que esta guerra bilateral en su primera dimensión contra Hamás es esencialmente una guerra de supervivencia. Es una guerra existencial. Esto causa una gran confusión a nivel mundial, porque perciben, como Cecilia planteaba, a Israel como un Estado poderoso, con armas nucleares, ocupante, colonial, expansivo, enfrentando a un puñado de terroristas eficientes, pero en última instancia que no llegan a 30, 40.000 combatientes. Entonces crea la incorrecta percepción de que Israel siempre está en la posición de fortaleza. Y por eso Estados Unidos le pide
que tenga cuidado con las víctimas civiles gazatíes. No solo por un tema de que como una democracia Israel tiene que tener ese cuidado, sino que de base hay una premisa, y es que Israel puede tener ese cuidado. Yo no estoy seguro de que puede tener ese cuidado, y acá no estoy alegando que no lo tenga, estoy simplemente diciendo, una cosa es el Israel pre-7 de octubre, un Estado fuerte, con confianza, seguro de que puede correr ciertos riesgos en materia de seguridad, como los corrió, porque convivió con la amenaza de Hamas durante décadas. El 7 de octubre Hamas se transformó en una amenaza intolerable. Ya no es más una amenaza tolerable con la que se convive. Es una amenaza intolerable y Israel no es el Israel fuerte y seguro, capaz de hacer concesiones. Este es otro Israel. Este es un Israel que está luchando literalmente por su existencia. De manera que, bueno, el primer gran punto que veo yo aquí es la lucha interna, una lucha interna que Israel tiene que darse consigo mismo y recomponer la confianza de los israelíes en el proyecto israelí y en el proyecto sionista y de la judería internacional también en esto. El segundo área es un área externa que tiene dos vertientes. Una, a modo de ver, es obviamente la lucha directa con Hamas, una guerra que Israel tiene que ganar, una guerra a la que, como definió Netanyahu recientemente, significa la definición de victoria, la eliminación completa de Hamas y la desradicalización de la sociedad palestina y una situación de seguridad post-Hamas estable. Pero detrás de Hamas hay toda una gran constelación yihadista que amenaza a Israel. De hecho, el ministro de Defensa habló de 7 frentes simultáneos en los que Israel está guerreando, que son Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen, Irak e Irán. De todos estos lados Israel fue atacado. Desde Yemen los hutis, desde Siria las guardias revolucionarias Hezbollah, desde el Líbano Hezbollah, desde Gaza Hamas, en Cisjordania elementos de Hamas que están allí o de la Yihad Islámica Palestina, milicias desde Irak y en el caso de Irán no directamente, pero es el gran pulpo que tiene por el momento sus tentáculos atacando a Israel, lo que llevó a Naftali Bennett, un ex premier israelí hace un tiempo, a plantearse hasta qué punto es viable la política de atacar a los tentáculos y no a la cabeza del pulpo. De manera que esta guerra multiarena, multidimensional, podría significar una guerra regional o mundial incluso en un corto plazo. Y no hay que engañarse, ya es una guerra regional. De momento que los hutis desde Yemen, que son aliados de Irán, disparan un misil balístico intercontinental, obligando a Israel a disparar su Onda de David, que es un sistema de intercepción espacial por arriba de la atmósfera a este misil, ya estamos hablando de un nivel de conflictividad totalmente diferente a lo conocido. Y la realidad que Israel tenga cúpula de hierro que evita muertes en Israel, que tenga la Onda de David y que tenga todo lo que tiene, es lo que explica que todavía Israel quizás no lanzó una bomba nuclear sobre Irán. Pero imaginen ustedes que ese misil hubiera caído en Israel, en un país del tamaño de Tucumán. Imaginen que todos los cohetes de Hamas caen en Israel. Imaginen que todos los 100 a 150.000 que tiene Hezbollah caen en Israel. Porque cuando los lanzan con esta intención. Esto está claro. No está habiendo una matanza masiva en Israel solo porque Israel tiene la tecnología de defensa. No porque el ataque no esté existiendo. No porque estos ataques multifrontales no estén ocurriendo. De manera que realmente es una situación complicada y es una situación que lamentablemente a su vez está acompañada por una incompresión internacional extraordinaria sobre estos riesgos de seguridad y los dilemas existenciales que este pequeño país enfrenta. Pero antes de ir a eso quiero hablar un poco de Irán y las motivaciones de Irán al lanzar esta guerra. Ahora, hay un debate en cierto espacio del análisis político internacional que no está seguro de que Irán está involucrado en el 7 de octubre. Plantea que sí, que financia a Hamas,
pero que no hay una prueba directa, como dice la Casa Blanca, esta es la palabra clave, que conecte a Irán con la planificación. Es una afirmación bastante extraña, considerando que cientos de terroristas de Hamas se entrenaron en Irán y en Líbano y en Siria antes de este ataque. Y por supuesto sabemos que lo financia al tono de 100 millones de dólares anuales y que las guardias revolucionarias y los enlaces de Hamas con Irán se reunieron en Beirut antes y después del ataque, que una semana antes se dio el ok. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué Estados Unidos minimizaría el rol de Irán aquí? Y la respuesta es medio obvia, pues Estados Unidos no quiere involucrar a Irán en la guerra porque significa que Estados Unidos tiene quizás que intervenir en la guerra. Pero esto no nos tiene que engañar respecto de la realidad, más allá de que la diplomacia imponga sus reglas. Y por otro lado, entender un poco la conducta de Irán. ¿Por qué Irán lanza este ataque ahora? Aquí creo que tiene que ver con un esfuerzo iraní en quebrar la dinámica que instalaron los acuerdos de Abraham, que generaron un lenguaje de integración, de incorporación de Israel al Medio Oriente, y que ahora pasa a estar reemplazado por toda una narrativa de sangre y fuego, de lucha, de cohetes, de rehenes, de masacres, de violaciones. Y vuelve también a ubicar a la cuestión palestina en el centro de la agenda internacional, que los acuerdos de Abraham la habían corrido bastante. Se había planteado con los acuerdos de Abraham la idea de que era posible una paz árabe-israelí a una expensas de la irresolución del conflicto palestino-israelí. Pero ahora Irán, con esta guerra, vuelve a ubicar la cuestión palestina en el centro y se está hablando en simultáneo con la guerra de la solución de 2 estados. Esto es bastante increíble, es como que a Churchill en la Segunda Guerra Mundial le digan, bueno, mientras estás combatiendo contra la Wehrmacht, vas a tener que pensar en la Europa post-nazi. Pensemos en cómo solucionamos la paz europea posterior. O Estados Unidos cuando da respuesta a Pearl Harbor, que se le imponga una condición diplomática mientras guerrea, ¿no? Es raro, pero es así. Y bueno, y a modo de conclusión final, simplemente, en los 2 minutos, ¿no?, que me quedan, simplemente conectar un poco con una discrepancia en percepción que hay entre cómo los israelíes hoy se están percibiendo a sí mismos, en los términos que yo he presentado acá, y la percepción internacional que sigue viendo a un Israel invulnerable, fuerte, opresor, y que es el responsable de cualquier baja civil que haya del lado palestino. No escuchamos críticas a Hamas, no escuchamos reclamos de liberación de rehenes, ni siquiera escuchamos críticas a Turquía, a Qatar, o a Irán, o al Líbano, o a Siria que albergan a líderes de Hamas. Tipo, presiónenlos para que liberen a los rehenes, hagamos una manifestación contra Qatar por su rol de mediador ambiguo para que realmente presione a Hamas. Vayamos frente a la embajada de Irán para que deje de financiar a Hamas. No hay esto, no hay nada. Toda la responsabilidad de la guerra a nivel diplomacia, organismos de derechos humanos, cobertura mediática, recae en Israel, el Estado agredido. Esto es histórico y por supuesto no tiene visos de ir cambiando, lo cual lleva entonces sí a, muy sintéticamente, abordar un planteo que Pablo hacía, que era esta distinción entre la crítica política de Israel y la crítica antisemita de Israel. ¿Cuándo una cruza la línea y cuándo se transforma en otra cosa? Y la verdad es que no solamente acusar a Israel de apartheid y colonial y nazi es antisemitismo, yo creo que de alguna manera esta insensibilidad con la realidad de una democracia bajo fuego, esta abrumadora cantidad de requisitos que se le ponen en la conducción de la guerra, esta intolerancia completa con la realidad que enfrenta de todo un círculo de odio yihadista regional, creo que esto de alguna manera esconde también, no digo antisemitismo, pero esconde una incomprensión que ronda con cierto odio. Cuando en última instancia vos le negás a un Estado su capacidad de defensa, cuando le decís, mira, no podés defenderte porque vas a ocasionar
bajas civiles del otro lado, por ejemplo, y reitero, nadie dice que no haya que tener el cuidado de preservar vidas inocentes, aún en una entidad hostil. Pero cuando lo empujan al límite que significa atarle las manos a este Estado, cuando la gran solución diplomática pasa por decir cese de fuego, dejemos a Hamás con vida y empecemos a hablar de la solución diplomática, me parece que esto todo atenta contra la idea de que Israel tiene derecho a defenderse. Insisto, si uno lo compara con Churchill en la Segunda Guerra o con Roosevelt en Pearl Harbor, es imposible imaginar requerimientos de este tipo puestos sobre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces la pregunta es, ¿por qué sí sobre Israel? ¿Por qué sí sobre una nación que no era ni remotamente imperial como Inglaterra o de la categoría de potencia de Estados Unidos? Pero bueno, para honrar el tiempo, simplemente cerrar con esta idea de que hay una necesidad imperativa de educar, de esclarecer, de informar, de informarnos y de poder dar una respuesta educada y firme a tanta confusión e incluso animadversión. Gracias. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por el respeto del tiempo. Bueno, pasamos ahora con Diana Sperling, es filósofa, escritora, ensayista, docente. Se especializa en articulación entre filosofía y judaísmo. Escribió los libros Tiempo de Spinoza, Filosofía para Armar, Del Deseo, Tratado Erótico Político y La Diferencia sobre Filiación, entre otros libros. Docente invitada de las principales universidades de la Argentina y del mundo, docente del Seminario Rabínico Internacional, latinoamericano. Y la idea con Diana es hablar de esto que planteamos. Bueno, resurgió el antisemitismo, hablamos con Ceci de eso. Julián explicó un poquito más del conflicto como está hoy y del lugar de Israel como estado de refugio. Y la idea con Diana es ir un poquito más atrás todavía. Y es ir a esto de, cuando hablamos de antisemitismo y hablamos de judaísmo, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una nación? ¿Existe la nación judía? ¿Estamos hablando de un pueblo? ¿Estamos hablando de una religión? ¿Es realmente una nación judía o es una construcción? ¿Israel qué es a nivel simbólico? ¿Tenemos derechos sobre esa tierra, por ejemplo? Y no estoy hablando desde el punto de vista legal, ni de guerras ni de nada, sino desde el plano 100% simbólico. La idea es un poco que Diana nos pueda ilustrar o alumbrar un poco un camino sobre qué somos los judíos y cómo se enmarca esto en este conflicto posterior al 7 de octubre. Gracias. Sí, la pregunta que surge y resurge una y otra vez es ¿por qué nos odian? Antisemitismo, su expresión contemporánea y políticamente correcta, como se decía antes, es el antisionismo, pero antes hubo judeofobia, hubo muchas maneras a lo largo de la historia de manifestación de un rechazo total, absoluto y visceral a lo judío y a los judíos. La pregunta es, hay varias preguntas en relación a esto. Una es ¿por qué? Otra es, ¿nos lo merecemos? Otra sería, ¿esto se cura? ¿En algún momento se elimina, se disipa, se pasa? ¿Es como una gripe, una enfermedad que tiene algún tipo de solución? Yo tiendo a pensar, lamento la mala nueva, que esto no tiene arreglo. Y voy a tratar de mostrar por qué. No es una cuestión anecdótica. Se manifiesta anecdóticamente en distintos momentos de la historia y de distintas maneras y con distintas presentaciones, pero es una cuestión de estructura. Y quiero tratar de mostrar. Voy a usar la pizarra, me sale la maestra Ciruela del alma, que va a ser. Voy a tratar de no caerme también. Bueno, algo se tiene que caer. Gracias.
La pregunta sería, en relación a esto de por qué nos odian, o por qué nos quieren eliminar o reventar, ¿qué trae lo judío a la humanidad? Empezamos por ahí. Franz Rosenzweig, un genial filósofo judío alemán, en su libro La estrella de la redención del año 1921, lo explica de la siguiente manera. Dice, a lo largo de la historia, los hombres se han preocupado básicamente por tres motivos, tres cuestiones. Voy a hacer un dibujito, soy pésima dibujando, así que por favor ténganme compasión. Uno de los motivos de preocupación y de pensamiento era Dios. Otro era el mundo. Y otro era el hombre. Distintas épocas, muchos siglos, la cuestión teológica era la fundamental, lo humano importaba muy poco. En un momento determinado, especialmente con el surgimiento de la ciencia, el motivo fundamental es el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Cómo funciona? Etcétera. Y en los últimos siglos, especialmente a partir del iluminismo, surge como sujeto de la historia el hombre. Después viene el antropoceno, toda la historia esta que ya conocemos, pero digo, básicamente Dios, mundo y hombre, y podemos hacer un triángulo. Esto lo hace Rosenzweig. Pero, dice Rosenzweig, ok, muy bien, estos tres motivos o temas son importantísimos, pero lo más importante no es cada uno de estos temas aislados, sino las relaciones entre ellos. Entonces dice, voy a pasar de este lado, la relación entre Dios y mundo es la creación. La relación entre Dios y el hombre es la revelación. Y la relación entre el hombre y el mundo es la... Mejor, ¿no? Gracias. La redención. Y acá se forma un triángulo invertido. Esto es el judaísmo. Rosenzweig. Tenemos acá una situación muy específica, que es que lo que el judaísmo trae al mundo es pensar las relaciones, no las cosas en sí. Estamos diciendo, las cosas no son aisladas, no son autocontenidas, no son independientes unas de otras, sino que conforman una figura de relaciones. Muy bien. Como no tengo dos pizarras, voy a tener que borrar esto. Pero manténganlo en mente, porque ahora voy a reformularlo de alguna manera, la idea de Rosenzweig, trayéndolo a la época contemporánea y afanándole a Lacan la idea del nudo Borromeo. Si alguien sabe lo que es, fantástico, y si no, cuento. El nudo Borromeo es algo de la náutica. Un nudo Borromeo son tres anillos enganchados de tal manera que si se abre uno se sueltan todos, ¿sí? Él lo trae, Lacan habla de lo real, imaginario, simbólico, no importa eso. Yo le afané la figura y nada más. Y armé lo que llamo el nudo Borromeo de las diferencias. ¿Qué es así? Vamos a hacer tres anillos. Este marcador está para expirar en cualquier momento. Y lo que yo digo es que el judaísmo, a partir de su texto fundacional, de la Torá, trae al mundo tres diferencias radicales. Una es la diferencia entre lo divino y lo humano. La Torá dice que no somos hijos de los dioses, que no descendemos de ninguna divinidad, no tenemos un Dios genitor, un Dios que se reproduce, sino que es un Dios creador, que es totalmente diferente. Quiere decir que entre lo humano y lo divino es una heterogeneidad absoluta, ¿sí? No hay comunidad de esencia y naturaleza entre lo humano y lo divino, como sí en los mitos paganos, donde todos los héroes son hijos de dioses. La otra diferencia fundamental es la diferencia entre sexos.
femenino y masculino, ¿sí? Masculino y femenino, sacar una equidad, figura que aparece rápidamente en los primeros capítulos de Génesis. Hay dos sexos o dos géneros, como lo quieran llamar, y esto es irreductible. Y la tercera, digo tercera, pero no es un orden sucesivo, sino que son tres cuestiones que se articulan simultáneamente. Pero la tercera, en este orden de numeración, es la diferencia entre generaciones. Hay padres y hay hijos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ninguno de estos términos puede ocupar el lugar del otro. Puede haber relaciones, puede haber diferencias, puede haber intercambios, pero no son intercambiables en el sentido de uno ocupar el lugar del otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros pensamos en estas dos ideas, relación y diferencia, surge algo muy complicado, realmente nos complica muchísimo la vida, que es la alteridad. El otro. No hay relación sin un otro. No hay diferencia sin un otro. Quiere decir que no hay más unidades aisladas y autoconsistentes. Y esto nos arroja a un mar de incertidumbre donde nadie domina por entero su propia vida, sus propias coordenadas, sus propias determinaciones, sino que estamos permanentemente navegando sobre la pista de las relaciones y las diferencias. Después el estructuralismo va a hacer de esto su materia fundamental. Pero además hay otra cosa que viene como consecuencia de este esquema. Si todo consiste en relaciones y diferencias y no en cosas en sí sustanciales y autocontenidas y autosuficientes, quiere decir que no hay pureza. Lo puro es lo que se autocontiene y no entra en contacto con otra cosa porque se contamina, se mezcla. El judaísmo viene a traer al mundo la impureza. Somos los impuros. Somos los que venimos a decir, lo digo en términos psicoanalíticos que sirve para esto, la castración. Nadie es completo, nadie es una totalidad, nadie desciende de los dioses. La promesa de la serpiente, y seréis como dioses, la serpiente edénica es una clara representante del paganismo puesta en ese texto para demostrar que no, si toda la Torá es una respuesta negativa a la oferta de la serpiente, ¿sí? Es decir, esa imaginería mítica de que venimos de los dioses, hemos descendido, hemos caído de un estado de pureza originaria, pero a través de determinadas cuestiones, procedimientos o lo que fuere, podemos retomar esa pureza, podemos volver a ser como dioses. Eso que domina en los mitos paganos es exactamente lo que la Torá y por lo tanto el judaísmo viene a hacer estallar por completo, viene a deconstruir. En la medida en que deconstruye esto, esta imaginación de que el paraíso existió alguna vez, de que hubo un origen puro, etcétera, etcétera, vamos a ser siempre resistidos. ¿Por qué? Porque no experimentamos o no expresamos la incompletud, la finitud, la falta, como un defecto o como algo a reparar, sino como lo que Freud llamó el malestar en la cultura. Es inherente a la condición humana. Somos esto. Y por más que tratemos de creernos que somos como dioses, no hay manera. Entonces, esta herida narcisista que trae el judaísmo a la humanidad mítica, pensemos en qué momento aparece la oscuridad en el mundo. Aparece en un contexto de imperios. ¿Qué son los imperios? Son regímenes gobernados por soberanos divinizados. Un faraón, cualquier emperador tiene carácter divino. Hasta la monarquía, que en vez de Crown, por ejemplo, maravilloso, va todavía a tener reflejos de esto. El judaísmo viene a decir, somos todos hijos de un solo hombre, el mismo para todos,
la humanidad es horizontal, no es vertical, no nos caímos de ningún lado. Esto es lo que somos y es imposible recuperar esa ilusoria pureza del origen que nos volvería a poner en ese escalón superior. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si nosotros hacemos la línea cronológica, ¿qué viene después del judaísmo? El cristianismo y el islam. De alguna manera, tanto el cristianismo como el islam sostienen una vuelta a la pureza. Desde la Inquisición, y por supuesto todo el islamismo radical, donde los impuros son los fieles. Fíjense, bueno, el nazismo, la pureza de la raza, la pureza de la sangre, la pureza expresada en cualquiera de sus formas. El judaísmo insiste en lo impuro, en el no origen, en la mezcla, en la relación y en la diferencia. Es un espejo en el que nadie se quiere mirar. ¿Cómo no nos van a odiar? Por eso esto no tiene arreglo. Lo único que nos queda es seguir dando la pelea, que a la vez, a pesar de que ya está perdida de antemano en algún sentido, no podemos bajar los brazos y no podemos dejar de dar esta pelea, porque en esto consiste los judíos, en aceptar que no hay un triunfo definitivo, que no hay una victoria total, sino que consiste en la lucha absoluta y totalmente inquebrantable por nuestra existencia, por nuestra defensa y básicamente por la transmisión, que es la transmisión de la falla, y en eso consiste lo humano que los judíos vienen a mostrar al mundo. Gracias. Te quedaron 2 minutos, así que te hago una pregunta que no me terminaste de responder. Entonces, ¿somos una nación o no somos una nación? Es que esperaba tu pregunta. A ver, ¿cómo era esto? Hola. Spinoza llama nación al pueblo judío. Somos un pueblo, no somos una religión. De hecho, todos sabemos que hay la mitad de los judíos en el mundo no tienen ninguna práctica religiosa. Que no seamos una religión no significa que no haya práctica religiosa. La palabra religión no existe ni siquiera en el hebreo bíblico. No hay tal cosa como religión judía. Esto es un invento del cristianismo. Cuando nosotros entendemos que la idea de religión, de interiorización, de una fe, etcétera, etcétera, es muy tardía, nos quedamos muy tranquilos, porque esa división entre religiosos y laicos es trucha. No somos ni religiosos ni laicos. Así que no somos una religión. ¿Somos una nación? Sí, pero una nación muy peculiar, porque normalmente la idea de nación va adherida a un territorio, y hemos estado en el exilio y en la diáspora durante 3.500 años. Yo diría, somos un pueblo, el famoso pueblo del libro, diría, somos un pueblo de lectores. Nuestro suelo es el texto. El único ámbito en el que hay raíces es en la lengua. ¿Sí? En hebreo se habla de las raíces, ¿sí? Pero la verdad es que la idea de raíz, de algo arraigado en la tierra, es absolutamente contraria a los judíos. No hay autoctonía, no salimos de la tierra, no somos pueblos originarios. La idea de pueblo originario como algo que brota como el trébol o como el pasmo es totalmente contraria a la mentalidad judía. Los judíos hemos sido exiliados y hemos seguido siendo judíos, y podríamos seguir siéndolo porque de hecho la mitad de los judíos vivimos en la diáspora, ¿sí? Entonces, no somos un pueblo autóctono, no somos una religión, no somos un territorio. Nuestra relación con la tierra es una relación legal contractual, es un comodato. En la Torá se dice claramente: muy bien, yo les voy a dar la tierra, vayan, cultiven, prosperen, armen escuela, hagan el cementerio, hagan el shield, todo lo que quieran. Pero si llegan a armar quilombo, los voy a echar una patada en el culo, igual que eché a los que estaban antes. Es decir, no son dueños de la tierra. La pueden habitar en la medida en que respeten la ley.
Entonces, esta relación contractual, esta desnaturalización de la relación con la tierra, atraviesa todo lo judío. El judaísmo es no natural. El mito pagano es naturalista. Los judíos contra naturalista. Es cultura.